Cuba Información. Vamos a hablar de la autocrítica ejemplar del director de Ferrocarriles de Cuba, que también es algo que nos ha llamado la atención. Bueno, hemos seleccionado este tema no tanto por el caso concreto de esta autocrítica que vamos a comentar, de un texto publicado en el diario Gramma por parte del director de Ferrocarriles de Cuba, no tanto por el texto en sí, como por el ejemplo que significa para que la gente vea en qué consiste esto del papel que se le quiere dar a la prensa y el impulso que se le quiere dar a la autocrítica en la prensa escrita, ¿no? Este papel que se ha tratado de impulsar a partir del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que no quiere decir que no existiera antes, pero ahora de alguna manera se está tratando de fortalecer. Bueno, es un ejemplo sin más. Hace un mes aproximadamente, en una de las cartas a la dirección del diario Gramma, una persona, un lector, agraviado, realmente enfadado por una serie de irregularidades en el transporte ferroviario, mandó una carta al diario Gramma, fue publicada como muchísimas otras cartas muy críticas con determinados aspectos del funcionamiento de la administración, de las empresas del Estado, etcétera. Y tuvo una respuesta a esta carta por parte de un funcionario, por parte de un directivo en este caso, de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, ¿no? Bueno, en esta respuesta pública que se le da a este ciudadano, que también es publicada por el diario Gramma, se reconocen los errores, pero de alguna manera no se dan soluciones concretas ni se aplican sanciones pertinentes. Y días después, el día 11 de junio, el director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, Rolando Navarro, en una actitud que yo creo que es bastante poco conocida en otros lugares, le enmienda la plana al anterior funcionario y le dice lo siguiente: no estamos de acuerdo con la respuesta enviada en nombre de nuestra institución, la Unión de Ferrocarriles de Cuba, y aparecida en el periódico Gramma. Debemos señalar que la respuesta de referencia fue criticada por el ministro de Transportes por superficial, imprecisa y poco autocrítica, y el firmante de la respuesta, el compañero X, director de la empresa de servicios de ferrocarriles, fue amonestado ante el Consejo de Dirección. Lo que el pueblo necesita es que se enfrenten las deficiencias y se actúe sistemáticamente de esa forma. Y si se actuara sistemáticamente de esa forma, muchos casos serían resueltos. Y a partir de ahí, bueno, pues se dan una serie de medidas que se han tomado, sancionadoras, incluso de cambio de toda la tripulación de un tren, un completo plan de seguimiento que se va a hacer a partir de entonces, etcétera. Lo hemos traído, ya digo, como ejemplo de un actuar que a mí me parece ejemplar, de alguna manera, y que yo creo que contrasta muchas veces con el actuar el que estamos acostumbrados en otros lugares, ¿no? Donde realmente todo se canaliza a través de la imagen, de las relaciones públicas, de los gabinetes de prensa y realmente ni se atiende a la gente ni se corrigen realmente las deficiencias, ¿no? Sí, lo que hay que comentar es que lo que decía antes, desgraciadamente, y lo digo así, en la sociedad cubana se fueron introduciendo o aparecieron una serie de vicios que realmente no se conocían. O sea, no se conocía la población cubana, la gente no hay una serie de fenómenos, de malformaciones que la gente no conocía. Entonces, empezaron a introducirse al calor de la misma crisis, también de la influencia perniciosa que en algunos casos trajo la apertura del turismo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hubo la necesidad de tipificarla, o sea, delitos que no estaban en el Código Penal cubano fueron tipificados para poder atajar una serie de desviaciones de que se estaban dando. Y bueno, eso se ha ido arrastrando, donde ha primado la falta de control, la falta de exigencia, y llegamos a este punto. Pero bueno, esto son cosas que la revolución
y el pueblo que es la misma, él es digamos, el motor impulsor del proceso revolucionario, pues está tomando conciencia y está atacando donde quiera que se manifieste este tipo de situaciones. Y ahí también muy importante la labor de la prensa, donde se están vertiendo opiniones críticas de la cotidianidad de la sociedad cubana.